Gustavo Vega es docente y psiquiatra, docente de la Universidad Nacional de Rosario y psiquiatra, y como les decíamos al inicio, lo convocamos para hablar del tema de las adicciones, un tema de creciente preocupación, creciente demanda, además de distintos sectores para tratarla, más allá de las cuestiones policiales, esto corre por otro carril. Sí, ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha cambiado el consumo de estupefacientes, ¿no? De lo que era hace 10, 20 años a lo que es ahora, con una multiplicidad de drogas? Imagínate que ABCD comienza en los años 80 por un grupo de padres. Ya en ese momento en la ciudad el problema era importante y no había respuestas, por lo cual un grupo de miembros de la comunidad, padres, profesionales, se unieron. Año 82. ¿Para el consumo de cuántas drogas? La podemos resumir. En ese momento eran un par de... Había varias, quizás la mayor diferencia en realidad tiene que ver con la escala y los aspectos epidemiológicos. En esa época pequeños grupos de adultos jóvenes consumían diversas drogas porque venía de toda la época de los movimientos hippies, marihuanas y LSD, los alucinógenos importantes, opioides, el uso inyectable que todavía persistía, pero en grupos relativamente acotados y de adultos jóvenes. Lo más importante en realidad, Florencia, hoy el problema grave es el inicio precoz, claro, con alcohol en la previa. Si yo tuviera que decirte dónde está el foco de alarma rojo intenso, es allí. Después tenés rojo de distintas intensidades y posiblemente el problema es muy amplio. Pero ¿la puerta de entrada es el alcohol? No sé si llamarlo así. En las estadísticas, sea por donde la veamos, no solo en nuestro país, pero al menos en nuestra región muy alto, más del 50% de los jóvenes que van a la escuela reconocen consumo habitual de mucho alcohol, especialmente en la previa, no solo en la ciudad, en la región centro del país. El Fernet con coca hace estragos cuando un grupo de jóvenes, adolescentes, planifican la previa, calculando 1 litro de Fernet por persona. Ya tenemos un problema muy grave. A eso sumale todo lo demás. Sumale los estimulantes, la marihuana y toda una cantidad de mezclas. Sí, otro tipo de drogas que antes ni existían, ¿no? Que se ponen en la ropa, que hay una variedad ahora. Precisamente, en los últimos años. Una oferta. Sí. Es verdad, las llamadas drogas de diseño, que posiblemente se van sumando en distintos niveles, en distintos grupos. Lo más evidenciado ha pasado hace un tiempo con esto de las fiestas electrónicas, claro, pero no es lo único, y te diría que eso quizás es la punta del iceberg de un problema que verdaderamente se ha ido de las manos hace mucho tiempo y que desgraciadamente después de 25 años en nuestra región de hacer las cosas de una determinada manera, pareciera ser, cuando hablo de región digo ciudad, provincia, región centro, país. Se ha ido de las manos y entonces uno podría hacer una evaluación quizás demasiado esquemática, pero podemos decir que todo lo que se ha hecho en prevención y en tratamientos, indudablemente que no va en camino correcto, porque más allá, como vos bien dijiste al principio, esto no es un problema de seguridad, es un problema de salud, donde verdaderamente converge educación, lo social, lo intersectorial, pero hoy el problema de adicciones en el mundo del trabajo, Florencia, es alarmante. El consumo de drogas antes, durante y después del horario de trabajo es muy preocupante. Acabamos de venir de un congreso fantástico en Mendoza, un congreso internacional, y allí uno puede ver, porque se encuentra con colegas... ¿Hay porcentaje, hay cifras como para...? Y sin ilustrar, ¿no? sin tener demasiada oficialidad, nosotros conocemos en la región por distintas vías de trabajo con empresas y con distintas entidades, podríamos hablar de un cuarto, es decir, un 25% de la población que trabaja y hace un consumo, no hablemos de adicción, hablemos de un consumo
de algún tipo de sustancia estimulante, que ya sabíamos históricamente del alcohol. Ahora tenemos estimulantes. Y cuando uno lo cruza con las cifras que existen del consumo adolescente, de hace ya unos cuantos años, indudablemente que los jóvenes, que siendo adolescentes comienzan a consumir a los 12, 13, 14 años, no dejan todos de consumir a los 18 o 20 años. Cuando ingresan al mundo del trabajo o al mundo académico, el otro día es una profesora de una facultad de Rosario, y después fue corroborado en otros ámbitos, decía que gran parte, si no 3/4 parte de los alumnos de esa facultad consumen algún tipo de droga, especialmente marihuana, para las clases teóricas. Es una cosa verdaderamente preocupante, porque estos alumnos son los que luego, como distintos profesionales, especialmente en el campo de la educación y la salud, los que se van a ocupar, y coincide, Florencia, perdón que me extienda, pero coincide con esta tolerancia que existe. Bueno, a ver, nunca está de más preguntar, ¿qué genera el consumo de marihuana? Digo, para hablar de una de las drogas menos dañinas, si se quiere, en el organismo. Es terriblemente dañina. A ver. Es absolutamente dañina. Hablemos entonces de la cocaína, del LSD. Claro, es que justamente el problema pasa de que se ha minimizado esto de las drogas blandas, porque también hay que reconocer que hasta el año 2000 aproximadamente había una serie de conocimientos que funcionaron durante gran parte de la última mitad del siglo pasado. Esos conocimientos sobre los cuales mucha gente estudiamos fueron tremendamente superados en los últimos 10 años. Es decir, que el siglo XXI, a través de la neurociencia, la tecnología y toda una cantidad de inversiones que se han hecho en el llamado primer mundo, ha puesto mucho foco en marihuana, por ejemplo. ¿Qué genera en el organismo? Y genera terribles daños, especialmente en lo que es la zona frontal del cerebro, donde está la base, llamemos, la base material de nuestra subjetividad, dicho rápidamente. Y entonces, especialmente entre los 10 y los 25 años, que lleva a que esta zona del cerebro se consolide, se configure, se instalen las aplicaciones, tomando el discurso informático. Es decir, es cuanto más se consume, cuanto más rápidamente se empieza. Entonces, el problema de la marihuana entre los 10 y los 25 años es que modifica las estructuras que normalmente deberían consolidarse para permitir el equipamiento cognitivo subjetivamente suficiente para ingresar al mundo adulto. Esto es la evolución de los millones de años que nos anteceden, que de algún modo se fue complejizando. Entonces, cuando uno le coloca nicotina, alcohol y o marihuana, estamos muy mal, y justamente esto da lugar a cuadros clínicos tremendamente complejos. Posiblemente no le va a suceder a todo el mundo. Hay evidencias que muestran cuando la marihuana se encuentra con cierto tipo de genotipo, de paquete genético, es casi el 60 o 70% de esas personas que van a padecer cuadros similares a la esquizofrenia, esquizofreniformes. Pero lo que pasa es que no sabemos, yo no sé a qué joven todavía le puedo, es decir, no le puedo decir a vos sí y a vos no. Hay que evitar que se empiece a consumir. ¿Por qué se empieza a consumir? Por diversión. Porque la gente, como son estimulantes, se ríen, la pasan bien. ¿Por diversión en cualquier sector social? Sí. Después el consumo puede suceder que tenga que ver con alguna otra característica personal. Pero inicialmente el probar y el tener algunas experiencias psicodélicas es absolutamente lúdico, experiencial. ¿Cómo se prevé entonces? ¿Cómo se hace para digo? Porque si es el inicio del consumo, bueno, una cuestión de diversión, es difícil preverlo. A ver, ¿cómo se trabaja? Porque además hay que trabajarlo, y usted bien lo decía, ha bajado el inicio de edad de consumo. Y se debe trabajar desde el jardín de infantes, con los niños y los padres, que posiblemente los padres de muchos niños preescolares, viviendo y habiendo pasado la adolescencia en el siglo pasado, tienen su criterio de aquella época. Y no es. Y hoy por hoy es muy distinta la cosa. Primero, por lo que sabemos del impacto. Y segundo,
quien empezaba a trabajar en el mundo del siglo pasado, en general tenía ciertas exigencias, obstáculos, pero podía ingresar a un trabajo y persistir durante mucho tiempo. Hoy sabemos que los niveles de estrés y de exigencia y de tensión en el ámbito laboral, o académico, profesional, etcétera, verdaderamente exige que uno tenga muchas luces y todas prendidas. Entonces, en el siglo pasado, algunos como yo quizás, o a veces digo mi abuelo que murió después de 90 años, murió promediando el siglo pasado, quizás con un par de luces de baja cantidad, de 25, aquella vieja lamparita 25, mi abuelo llevó adelante su familia, yo quizás necesité un par de luces un poco más, un tubo fluorescente, o alguna que otra luz de bajo consumo, pero hoy los niños necesitan enormes cantidades de luces LED como acá, y con eso quizás ingresen al mundo, y después hay que ver si persisten.